La predicación de esta mañana tiene que ver con el nacimiento de Jesús y con una frase que tengo aquí en mis notas y que es volver a pensarlo. Necesitamos volver a pensar seriamente en el nacimiento de Jesucristo. Hay un canto que se llama Mary Did You Know, escrito por Mac Lowry. Este escritor, él cantaba con un grupo que se llama Guider Vocal Band. Él lo escribió el canto y en algunas de sus partes me impresiona lo que escribe, porque hay dos frases que me hacen pensar mucho. La primera es, en español dice: María, ¿sabías que cuando besas a tu bebé en la mejilla, besas el rostro de Dios? ¿Sabías que ese bebé que duerme en tus brazos es el gran yo soy? Y me imaginé la escena de una mamá abrazando a su bebé tiernamente, y la pregunta es válida. María, ¿sabes quién es ese bebé? Necesitamos volver a pensarlo y recuperar ese asombro por el nacimiento de Jesús. Porque la atmósfera que se genera en este tiempo puede llevarnos a olvidar lo extraordinario del suceso, lo majestuoso del nacimiento de nuestro Redentor. Me refiero a las luces de colores, a los regalos, a las cenas, los adornos y mucho más. Y de entre todo eso yo necesito separar y rescatar lo que el hecho del nacimiento de Jesús significa para mi vida. Necesito detenerme y necesito volver a pensar en todo esto. Necesito lograr en mi persona y necesitamos lograr como iglesia en que todo esto no se vuelva rutinario, una celebración rutinaria, sino que se vuelva una celebración que siempre traiga a nuestra vida gozo y fortaleza, porque se trata del nacimiento de nuestro Salvador. Y hay tres cosas que quiero hablarte sobre el nacimiento de Jesús y que reflexiones en ellas, porque el nacimiento de Jesús todavía tiene mucho que decirnos. Así que abre tu Biblia primero en el profeta Miqueas. Profeta Miqueas, en el capítulo número 5. Y vamos a leer ahí una porción, los versículos del 1 al 3, que dicen de la siguiente manera: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Esa es una profecía mesiánica, es una profecía que apunta al nacimiento de Jesucristo. El versículo número 1 nos habla de que el pueblo del Señor vivía bajo la angustia del asedio de los enemigos. Vivían también en ese tiempo crisis social y obviamente espiritual. Siempre iba de la mano esto. Pero es en medio de todo esto que el Señor les habla y les da esta profecía, les da esta promesa de que iban a ser alguien maravilloso, alguien especial. El anuncio es que las cosas cambiarían. Y si te ubicas en el versículo número 2, que es donde yo quiero reflexionar en esta mañana, cuando dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Belén Efrata. Belén quiere decir casa del pan. Y esto es muy probablemente una referencia a que en un tiempo hubo una riqueza de cereales en ese lugar. Si tú recuerdas a Boaz y a Ruth, precisamente en el libro de Ruth, ella era una moabita y estaban también ahí en ese mismo lugar y se trabajaba en ello. Efrata quiere decir fructífera, es como si dijera Belén fructífera.
y si era la casa del pan, bueno, creo que puedes entender de qué se trata. Pero luego también en la escritura vemos que le dice pequeña, y el término pequeña es insignificante, y con ello se refiere a esto, que Belén no fue una gran ciudad, ni tuvo una gran influencia en Israel, si bien se le llama la ciudad de David, porque es el lugar donde él nació. Me sorprende, hermanos, eso, que nuestro Salvador haya nacido en una insignificante ciudad, como también nació en un pesebre. Y no sé si a ti te lo resulte, pero a mí me resulta extraño en muchas ocasiones el proceder de Dios. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué Dios se mueve en el anonimato? Belén Efrata, Belén fructífera, pero pequeña. Y cuando tú revisas la escritura te vas a dar cuenta de que Dios actúa de esta forma en muchos momentos. Yo voy a citar solamente algunos, pero quiero que lo vayas viendo, porque el nacimiento de Jesús en un pesebre, porque el nacimiento de Jesús en Belén me está mandando un mensaje. ¿Recuerdas cuando Saúl es elegido para ser el rey de Israel? No sé si lo recuerdes, pero abre tu Biblia en 1 de Samuel, capítulo número 9, en el versículo 21. Y vamos a leer lo que dice ahí. Empecemos desde el 20 para tener el contexto. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y mira la respuesta de Saúl. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. De la tribu más pequeña y de la familia más, el primer rey. No pierdas de vista eso. Vayamos ahora hasta la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 para ver algo del apóstol Pablo. Primera Corintios 15 y vamos a leer en el versículo número 9. Vamos a leer ahí lo siguiente. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Otra vez esa idea de pequeño. Y si tú revisas la vida de los 12 apóstoles, ¿qué ves? Ves gente de lo más extraño, Míralos. Empezando por Pedro, o sea, unos pescadores, gente con educación básica y sencilla, no eran doctores en nada y el Señor los escoge. Y es que, hermano, uno tiene que ver y recordar algo que también la Escritura tiene y que a veces lo pasamos por alto. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y entonces, hermano, tenemos que Dios escoge a quienes nosotros nunca escogeríamos. Que Dios obra a través de gente que Él saca del anonimato, personas sin fama o personas con mala fama. Él se mueve por medio de los impensables, de los rechazados, de los menos aptos, y entre ellos estamos nosotros. ¿No es cierto? ¿O acaso teníamos todo para ser lo que somos y para servir dentro de lo que servimos ahora? ¿No tenemos un carácter medio particular? Y digo todos. ¿No somos a veces de pensamientos extraños? ¿No tenemos a veces arrebatos de locura? Dígame, no se crea. Sí, hermanos, todos tenemos algo. No hay manera de que alguien diga: wow, este es el super discípulo del Señor, este es el super cristiano. No hay nada que señalarle. Y sin embargo nos llamó a su iglesia, nos llamó a un ministerio, algunos de nosotros nos llamó y estamos aquí. Y por eso, hermano, cuando alguien dice: tú puedes servir, tú puedes funcionar, lo primero que sentimos es el peso de nuestra incapacidad. Pero Dios así se mueve.
Dios así es y lo estamos viendo. ¿Y por qué Dios lo hace? Por una sola razón. Y el apóstol Pablo lo entendió en 2 Corintios capítulo 12, cuando dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Eso es poderoso, eso es maravilloso. Y en 1 Corintios, también en el capítulo 4, versículo 7, la parte donde dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino que sea del Señor. Que estamos atribulados en todo, pero no ¿qué? No desamparados, no abandonados. De tal manera, hermanos, que nosotros tendríamos que darnos cuenta que el Señor quiere de nuestras vidas que tengamos toda esa disposición para nosotros entender que Él es el que hace las cosas. No somos nosotros, no somos aquellos que la gente confiaría. ¿Sabes, amado hermano? Esta es la parte que tú y yo tenemos que afirmar en nuestros corazones. Estamos aquí de pura gracia, nada más. Estamos aquí nada más porque a Él le plació. No es, hermanos, algo que nosotros nos hubiéramos anotado, es decir, no hicimos audición. Él simplemente dijo: tú y también tú, el de arriba. Y cuando el Señor pensó en ti, estoy seguro que sentiste así como que: ay, Señor, yo, sí. Señor, pero es que no soy el más capaz. Precisamente por eso, para que la gloria sea de Él. ¿Por qué nació en un pesebre? ¿Por qué nació en Belén? Para que la gloria fuera de Él y no del hombre. ¿Por qué no nació en un palacio? ¿Por qué no nació entre lujos? ¿Por qué no nació entre toda la comodidad que uno pensaría para sus hijos? ¿No buscamos acaso los mejores hospitales para que nuestra esposa se alivie? ¿No buscamos el mejor paquete, vamos, para que ella pueda estar bien? Buscamos al mejor doctor, a los mejores médicos, pero el Señor obró de una manera totalmente diferente. Para que tú y yo entendamos eso, que Él es quien llama, que Él es quien sostiene, que Él es el único digno de ser alabado y de ser glorificado. Para que cuando volteemos y veamos, digamos: Señor, solo tú podías hacerlo, solo tú te podías manifestar, solo tú podías hacerlo realidad, Señor. Gloria a Dios por ello. Que si yo estoy ahora aquí, que si usted está aquí, ¿quién lo hizo posible? Si estos muchachos pueden cantar y tocar, si usted puede predicar, si usted tiene algún otro talento, si Dios le llamó a alguna otra cosa, ¿por qué es? Estoy seguro que usted no era el más apto, estoy seguro que usted no era la mejor, pero Dios quiso que usted fuera. Y gloria a Dios por ello. Esto, hermanos, es un mensaje para abatir nuestra autosuficiencia. Por eso la gloria es de Él. ¿Sabes que tú y yo no sabemos qué hacer con la gloria? Es decir, con el reconocimiento. Mira, ¿cómo te sientes cuando alguien te felicita por algo que hiciste bien? No como que medio te enroscas y así como, bueno, es que Dios, y qué bueno que metamos a Dios. Porque la gloria no puede ser de nosotros. Mira al mundo de la farándula, dice la gente. Se vuelven locos con un poco de gloria. Creen que son los chiquitiguau acá muy, no son nadie, pero con un poco de gloria se volvieron locos. ¿Sí? Hermanos, la gloria es de Él. Tiene que ser abatida nuestra autosuficiencia. ¿Por qué? Porque en el corazón de todo ser humano está la raíz de la soberbia y del orgullo. Eso, hermano, que a veces nos mueve a sentirnos indispensables, a sentir lo mucho que nos necesitan. ¿A qué va a ser la iglesia si yo no estoy? ¿O qué va a ser el grupo si yo no estoy?
Hermanos, a veces hay cosas que nos mueven a mostrar que no necesitamos a nadie y a querer ser reconocidos delante de los demás, a que se pueda decir, lo logré yo solo, fue mi esfuerzo, Dios no tiene nada que ver con esto, se atreven a decir algunos. Pero ¿sabes qué, hermanos? Aquí, cuando conoces al Señor, cuando entiendes esto, cuando te ves el nacimiento de Jesús en un pesebre, cuando ves el nacimiento de Jesús en Belén, cómo Dios mueve todas las cosas, y cuando te ves a ti mismo a la luz de todo eso, lo único que puedes concluir es decir, Señor, la gloria es tuya. Y así debe ser ahora, a hoy y siempre, ahora y para siempre. Y que con nuestros hechos y nuestros actos así sea. Señor, lo expresó el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Qué tremendo, ¿no? No éramos los más aptos, éramos los anónimos. Seamos humildes. Éramos Belén, Efrata. Y lo que Dios ha hecho con nosotros, bueno, Dios sea glorificado. ¿De qué podemos jactarnos? ¿Qué pudiéramos presumir? ¿Qué pudiéramos nosotros decir? No, Él es nuestro Dios y solo Él debe ser alabado y adorado. Hay una segunda cosa que quiero enseñarte sobre el nacimiento de Jesús. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, versículo 23, que dice de la siguiente manera: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. Ahorita vamos a ver algo sobre ese nombre, pero antes quiero decirte que este nombre, este suceso fue profetizado por Isaías, así que abre tu Biblia en Isaías capítulo 7, 750 años antes de que Jesús naciera. Y ahí en Isaías 7, en los versículos 14 y 15, tú puedes leer lo que acabamos de ver en Mateo. Y dicen así estos versículos: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Mira, cuando aparece esta narración aquí en el libro de Isaías, se hace en ocasión de que el rey Acaz se ve amenazado por sus enemigos y se llena de temor. Versículo número 2 del capítulo 7 de Isaías: y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Pero en los versículos siguientes, si tú los pudieras leer, lo que Dios le habla a Acaz es: vas a vencer, vas a derrotar a tus enemigos. Le dice que le espera la victoria. Y luego el Señor mismo le dice: pídeme una señal. Versículo 11: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. No quisiera que viera este versículo como a un rey temeroso de Dios, porque quiero que veas el versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Es decir, ¿qué había realmente en el corazón de Acaz? En el corazón de Acaz no era que no quisiera tentar a Dios, no quería comprometerse con Dios. Ese era el problema. Por eso le dice en el versículo 14: tú no pides señal, entonces Dios mismo te dará una señal. O sea, no estaba mal que pidiera una señal. Era simplemente la confirmación en este caso. En este caso, él pudo haber pedido una señal. Y Dios le dice: ahora yo te voy a decir cuál es la señal. Y entonces la señal comienza diciendo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando dice que una virgen concebirá, quiere decir una virgen va a quedar embarazada sin tener relaciones sexuales. Eso es lo que está diciendo.
Es decir, de manera imposible, de manera fuera de lo natural, una virgen va a quedar embarazada. No va a ser necesario que tenga relaciones sexuales, pero va a quedar embarazada. Y sabes que con esta figura, con este suceso, lo que el rey debió haber entendido es esto: Dios puede hacer lo imposible. Esto debería haberle dicho a Acaz: voy a hacer lo imposible, Acaz, y voy a guardarte y te voy a dar la victoria. Eso debió haber sido suficiente. Vamos, Dios es poderoso para darle la victoria y Dios se lo está garantizando. Entonces, cuando tú vas al Evangelio de Mateo y lees la porción que acabamos de leer, ¿sí? En el capítulo 1, vamos a regresar al capítulo 1 de Mateo para seguir revisando ahí esa porción que obviamente conocemos de sobra, pero nunca está de más volverla a leer. Dice en el versículo 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, lo acabamos de leer en Isaías 7, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Juan dice: y aquel verbo se hizo carne. Y en Isaías 35:4 el profeta también dice: Dios mismo vendrá y os salvará. ¿No te parece eso maravilloso? Eso es glorioso. Ahora, hermanos, ¿por qué refiero esto? Porque el nacimiento de Jesús me da un mensaje maravilloso. Y es eso, que el Señor no solo está conmigo, sino que el Señor está cerca de mí, Emmanuel. Ahí es a donde quiero llevarte, Emmanuel, Dios con nosotros. Y este nombre, hermanos, yo creo que en mucho nos fue dejado para que sintamos paz, es decir, para que experimentemos paz, para que experimentemos seguridad. Porque todo este cumplimiento, hermanos, es el testimonio de Dios hacia nosotros, no solo de que es fiel a sus promesas, sino de que es alguien que no abandona, es alguien que no olvida lo que ha prometido. Es un Dios que está cerca de mí cuando más lo necesito. Es un Dios que no es ajeno a mis crisis ni a mis dificultades. Es Emmanuel, Dios conmigo, Dios cerca de mí, Dios en mi vida. Y es que, hermano, hago referencia a los momentos en los que yo creo que te ha sucedido, que llegan tiempos en los que todo nos cansa, y no solo por la edad. Nos cansa, dices otra vez lo mismo, otra vez esto, otra vez tenemos que lidiar con un asunto, porque no me dejarás mentir que sales de una situación para más adelante envolverte en alguna otra crisis, no iniciada por ti, sino el hecho de vivir en un mundo imperfecto. Sucede, hermano. Hablo también de los miedos a los que en ocasiones quedamos sujetos debido a las decepciones y en otras ocasiones debido a las enfermedades. Me refiero, hermano, a la lucha contra nuestra carne y al feroz ataque de los demonios contra nuestras vidas. En fin, tú sabes de lo que hablo. Pero los evangelios nos muestran de una manera clara que Jesús siempre estuvo cerca de los hombres y mujeres que pasaron cosas como estas. ¿Recuerdas a la viuda de Naín, a la viuda de esa región de Naín? Ya era viuda, había perdido a su hijo y en el camino el Señor pasa junto a ella y le regresa a su hijo vivo. Cuando dice Dios con nosotros, cuando leímos en Juan que dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, quiere decir, Él estuvo en medio de nosotros, como el tabernáculo en un tiempo estuvo en medio del pueblo del Señor. Ahora Dios mismo en la persona de Jesucristo estaba en medio de nosotros y está en medio de nosotros, y Él se mezcló con la gente. Tú ves a Jesús cansado, Él llegó a cansarse, nomás que Él sí podía dormir. Dormía hasta en una barca en medio de la tormenta. A nosotros se nos va el sueño. Usted lo sabe. Pero Él estaba allí, cerca de la gente,
Y quiero insistirte en esto, él nunca fue ajeno a su dolor y a su sufrimiento. ¿Recuerdas a Zaqueo? ¿Recuerdas a la mujer adúltera? ¿Cuántas escenas de los evangelios recuerdas para darte cuenta que él estaba cerca? ¿Y cuántas cosas recuerdas de tu propia vida en las que has experimentado y sigues experimentando que él está cerca de ti? Que él no te deja. Cuando pensaste que estabas sola, cuando pensaste que la soledad pesaba demasiado, de alguna manera Él se acercó, Él se hizo presente. Sabes que cuando mi hija Priscila iba a nacer, estábamos en el hospital, mi esposa ya estaba siendo preparada en el quirófano, y yo recuerdo que estaba solo, mi familia yo estaba en Saltillo, mi familia estaba aquí en Monterrey, y yo estaba solo ahí en la sala de espera, estaba muy nervioso. Tenía algunos temores. Y en ese momento llegó un hermano de la iglesia. El que menos esperaba que llegara, llegó. Y cuando lo vi, me sentí reconfortado. Y se llama Alejandro. Le digo, ¿qué haces aquí, Alejandro? Vine a estar contigo, pastor. Es un momento importante en tu vida. Y ya respiré tranquilo y dije, wow. Gracias, Señor. Son pequeñas muestras o grandes muestras de que Dios te está diciendo, no estás solo. No estás solo. A veces es su presencia sobrenatural que te envuelve y el Espíritu Santo te da una convicción interna de que Él está allí, que no necesitas sentirlo. En ocasiones lo vas a sentir y en ocasiones Dios va a poner gente a tu alrededor para hacerte saber que no estás solo, que no estás sola. Él se acercó a nosotros y se acercó de tal manera que nació en Belén, que nació en un pesebre, que vivió entre nosotros, que murió en una cruz, que se levantó con poder de entre los muertos y que un día regresará. Gloria a Dios por todo ello. ¿Sabes, hermano? La idea de un Dios cercano contrastaba con las ideas de los griegos y de los romanos. Sí, las ideas de los griegos y de los romanos acerca de sus dioses, porque ellos, aunque presentaban a sus dioses con ciertos rasgos humanos, pero inmortales, también los presentaban siempre ajenos a su miseria, a sus enfermedades, incluso a su vejez. Pero nuestro Dios no hizo eso. Nuestro Dios se acercó y le importan nuestra miseria, y le importa nuestras enfermedades, y le importa nuestra vejez. A Él le importan los niños, le importan los jóvenes, le importan todas las personas. Dios es un Dios para todos. Su gracia se ha extendido a toda la gente. Y por eso nuestro Dios es el único Dios verdadero. Por eso y más. Nuestro Dios está muy cerca de nosotros. Así me lo dice su nacimiento y así me lo promete en su palabra. Sean problemas, sean enfermedades, sea muerte, sean decepciones, nunca estoy solo. Él siempre está conmigo. Jesús dijo algo similar. El que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo. Así es, hermanos, no estamos solos. Y el nacimiento de Jesús también me lo dice. Y hermanos, la siguiente cosa que te quiero compartir es esta. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 36 y 37. Repito, Lucas 1, versículos 36 y 37, que dicen: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. El ángel que habla con María le está diciendo: María, vas a concebir de manera sobrenatural, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego viene el 36 que acabamos de leer acerca de su parienta Elizabeth, y luego en el 37 la gran declaración: porque nada hay imposible para Dios. Esto es maravilloso. Desde Génesis, con el relato de la creación, hasta el Apocalipsis, que nos habla del triunfo final de la iglesia por medio de Jesucristo, tengo evidencia suficiente para creer esta declaración: que para Dios todo es posible, o que nada es imposible para Dios. Esa es una verdad, hermanos, que está contenida en su palabra y la vemos página tras página en la Sagrada Escritura. Sabes, amado hermano, a través del estudio de la palabra empiezas a tener una evidencia gloriosa de que esa verdad es eso, una gran verdad. Llegas a una convicción a la que la misma evidencia te lleva, y es esta, hermano: saber que para Dios todo es posible, no solo por lo que ha hecho, sino por quien es Él. La evidencia me va a guiar a eso. Hermanos, el hecho mismo del nacimiento de Jesús es la voz de Dios que me dice que para Él todo es posible. Mira, el relato es bien interesante y a lo mejor no lo has notado, te lo voy a poner así, el relato que estamos leyendo en Lucas. Porque María va a quedar embarazada sobrenaturalmente, es una virgen embarazada. Creo que las mujeres entienden mejor esto que los hombres. Una virgen embarazada. Una señorita, pero está embarazada. ¿Sí? Estás comprendiendo, ¿verdad? Vas conmigo. No ha tenido relación sexual con ningún hombre, pero está embarazada. Y luego Elizabeth, ¿sabes cuántos años tenía Elizabeth? Bueno, la Biblia nos dice que ya estaba entradita en años, ¿verdad? Su tiempo para concebir, para quedar embarazada, había pasado, ya no era candidata para eso, pero ni de chiste. Pero ¿cómo está? Embarazada. Y entonces dice la Escritura que María, después de tener esta revelación, se fue a vivir un tiempo con Elizabeth. Entonces me imaginé la escena a María sentada en una mecedora. Esa es mi escena, ¿no? María sentada en una mecedora, embarazada, una virgen embarazada, y luego una viejita sentada en otra mecedora y embarazada. ¿No te llenas de asombro? Yo sí me lleno de asombro nada más de imaginarlo. Qué locura, ¿no? Esa chava dice que está embarazada del Espíritu Santo y la viejita dice que concibió también por el poder de Dios. O sea, las ves y dices, no puede ser. O sea, es una leyenda, esas cosas no suceden, pero para Dios nada es imposible. Dice en Jeremías 32, 24 al 27, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y tú sabes la respuesta. Sabes, amado hermano, con los años, con el tiempo, con el estudio de la palabra, en los tiempos de oración, en las cosas que he vivido, he llegado a comprender que esta es una verdad. Lo que dice el versículo 37 es una verdad en la que debe descansar nuestra fe. Es una verdad de la que debe depender nuestra fe. Su nacimiento me lo dice, su nacimiento me lo grita. Dios tiene el poder para hacer lo imposible, para hacer grandes maravillas, y por lo tanto puedo seguir confiando en Él. Sí, hermano, a veces Dios decidirá cosas en nuestra vida que no entenderemos, pero eso no lo hace indigno de confianza, porque su poder no depende de si hace o no. Su poder y su realidad depende de quién es Él. Entonces, hermano, vuelve a leer la historia. Date un tiempo para leerla nuevamente. ¿Cuál historia? La historia del nacimiento del Salvador. Vuelve a observar los detalles de su nacimiento, como el que te acabo de enseñar de María y de Elizabeth. Vuelve a mirar a ese pequeño bebé y deja que tu mirada se pierda en él.
Deja que te inunde la grandeza, la majestad y el poder de ese niño, tanto que hubo sabios de Oriente que vinieron a adorarle y que hubo unos pastores que dejaron sus rebaños para ir también a conocerle. No pierdas de vista los detalles. Deja que te vuelva a asombrar. Deja que su nacimiento vuelva a llenar tu vida de fe para seguir creyendo o para volver a creer que para Dios todo es posible. Hermanos, el nacimiento de Jesús sigue siendo algo maravilloso. Y creo que podemos celebrarlo en esta verdad que la palabra tiene. Olvide todo lo externo y vea lo que la palabra dice. Celebremos la grandeza de su nacimiento y regocijémonos. Gocémonos del Hijo que nos fue dado. Así dice el profeta Isaías, porque hijo nos es dado. Así que, hermanos, dejemos que Él abata nuestra autosuficiencia. Dejemos que Él nos sorprenda nuevamente. Dejemos que Él nos asombre nuevamente. Dejemos que la verdad de que para Él todo es posible llene nuestra vida. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Jesús, esta mañana al ver tu palabra, reconocemos, Señor, que necesitamos volver a caer asombrados ante la maravilla de tu nacimiento, Señor Jesús. Que se requiere que volvamos a pensarlo. Que volvamos, Señor, a ir a tu palabra y darnos cuenta de que esto es algo, Señor, que con los años, lejos, Padre, de apagarse nuestra vida, tiene que encenderse más y más. Que el relato de tu nacimiento, Jesús, puede seguir llenando nuestro corazón. Que el relato, los detalles que rodean a tu nacimiento, Jesucristo, pueden, Señor, volver a darnos fortaleza y volver a hacernos ver quién eres tú en nuestras vidas. Oh Señor Jesús, que en esta Navidad, que en este tiempo, en este diciembre, y no solo este diciembre, cada mes del año, podamos ir a tu palabra y quedar anonadados ante lo que nuestros ojos leen, nuestro espíritu reflexiona, y que nuestra mente, Señor, sin duda en ocasiones no alcanzará a comprender del todo. Pero es que se trata de ti, Señor. Se trata de lo que tú hiciste posible. Se trata de cómo tú te manifestaste. Se trata, Señor, del nacimiento glorioso de nuestro Salvador. Y ciertamente habrá cosas que solo nos llenen de asombro, porque nuestra mente finita no podrá comprenderlo del todo, Señor. Pero lo creemos, porque hemos entendido, Señor, que para ti todo es posible. Lo hemos visto en tu palabra una y otra vez, y lo hemos palpado también en nuestras vidas y en la vida de muchos de nuestros hermanos. Así que, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por haber nacido. Gracias por haber vivido entre nosotros tan cerca, y por quedarte en nosotros tan cerca, que nunca estamos solos. Nunca, Señor. Gracias por ello. Dios, que esta iglesia se goce en estos días. Si bien podemos estar con la familia, que no perdamos de vista esto. Que no lo perdamos de vista. Gracias, Señor. Muchas gracias. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor. Gracias, Padre. Gracias.